¿Cuántos podemos bendecir el nombre de Dios y agradecer por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa de adoración? Yo estoy feliz, realmente estoy feliz porque Dios ha manifestado su gloria, su favor en cada uno de nosotros. Y yo sé, hay ocasiones en que sentimos que estamos solos o circunstancias por ahí que pudieran generar un cierto temor, pero Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Así es que me gozo por verle una vez más. Esto es una victoria para nosotros. Yo sé que es difícil no tener un poquito de la posibilidad de abrazar o tocarnos, pero estamos aquí adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y además se nos está dando la oportunidad de oír esta lluvia tan hermosa que es sinónimo de bendición, ¿verdad? Aquí en nuestro auditorio. Así es que también saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Qué bueno que se tome el tiempo de estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está aquí por primera vez, le queremos decir bienvenido. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Y me gustaría, por favor, que fuera conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Los que tienen por ahí su Biblia lo pueden leer en su Biblia, y los que tienen sus dispositivos móviles también pueden tener acceso a ellos en el app de YouVersion. Si no lo tiene, lo puede bajar, puede tener esa aplicación con usted. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, la escritura nos dice de la siguiente manera: ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Pablo. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y antes de continuar voy a orar para que Dios nos use y tome control de este servicio. Pero quiero que abra sus oídos espirituales, porque sé que el Señor nos va a hablar y va a persuadir nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Hoy es el día que hizo el Señor para que nos regocijemos en Él. Amén. Gracias, Dios, te damos en esta preciosa tarde por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar en tu casa de adoración una vez más. Esto es una victoria, este es un privilegio. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar juntos. Y nuestros hermanos que están por ahí en su casa, Señor, llena sus corazones, bendícelos, prospéralos en todas las áreas de su vida. Llénanos con tu Espíritu Santo y toma el control del servicio, Señor. Amén y amén. Mire, durante las últimas 2 semanas he estado compartiendo con ustedes una serie, y no sé si alguno de ustedes recuerda el nombre de esta serie: los influencers. Los influencers. Entonces, cuando usted escucha esto, yo creo que más que nada los jóvenes piensan: los influencers, yo conozco algunos. Y usted pudiera pensar: bueno, tenemos que ser de ese tipo de influencers. Pues no estoy hablando del tipo de influencers de hoy. Porque ser un influenciador produce que tú, por tu actitud, testimonio y buenos hábitos o conducta, produzcas en otra persona un cambio. Produzcas en otra persona un rumbo diferente. Una persona que influencia, un influenciador, produce cambios en otras personas. ¿Cambios negativos? No en este caso. Cambios positivos que puedan edificar su vida, transformar su matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad tenemos un concepto de influencers un poquito equivocado. ¿Por qué? Porque si usted va a las redes sociales, se va a encontrar que cientos y cientos de chicos, por pasar un número de seguidores, vamos a decir 10,000 o más, inmediatamente marcas o negocios, comercios que antes invertían en grandes anuncios carísimos para la televisión, ahora buscan a estos chicos para que ellos promuevan sus marcas. ¿Sí me entiende?
Ellos promueven sus marcas, sus productos. Entonces estos chicos influencers lo que hacen es, pues si paso 10,000, vamos a decir 10,000 seguidores en mi Instagram, yo puedo ser un influencer y promover ciertas marcas. El detalle con estos influencers es el siguiente: que promueven marcas y no necesariamente son una realidad en su vida. Por ejemplo, hay gente que promueve, hay influencers que promueven ropa que no se ponen. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Oiga, no esté tan quietecito, quiero que por ahí se adore el Señor y conéctese conmigo. ¿Sí? Promueven marcas de ropa que no usan y comen o promueven comida que no comen. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Tengo una amiguita inocente, Palomita, ¿verdad? Que dice, oye, yo seguía a un influencer en Instagram y yo veía que ella le ponía Nutella a todo. Y ahí estoy yo, pues si ella está delgadita y le unta Nutella a todo, pues seguramente la Nutella es healthy. Y ahí está la muchacha, mi amiguita. Le ponía Nutella al pan, le ponía Nutella a todo, a la nieve, hasta la sopa le ponía Nutella, porque las influencers le pone mucha Nutella a todo. Yo sé que muchas ya saben de quién estoy hablando, no le vamos a dar más crédito del que ella tiene, ¿verdad? Pero esta amiga dice, cuando yo empiezo a seguirla y compraba botes y botes de Nutella, porque se me acababa una y agarraba otra, y de pronto digo, oye, esta persona, ¿por qué no engorda? Está muy delgadita. Muy seguramente porque ella, para promover esa marca, nada más hace como que le da una cucharada a la Nutella y tira el bote. Dijo, el problema es que yo me los estaba acabando. Yo me estaba acabando los botes de Nutella. Y de igual manera esta chica come pasteles, o hace como que come pasteles, pero no come realmente. Únicamente está vendiendo una marca. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Y ahí tenemos a los seguidores. Nosotros somos los consumidores de estas personas. Nosotros hacemos ricos a estos influencers que promueven artículos o productos que no son parte de su vida diaria. Ahora, ¿tú quieres ser un influencer así? Pastora, ¿usted nos está diciendo que seamos ese tipo de influencer? No, mis hermanos. Yo no le estoy pidiendo a usted en estas 3 semanas que usted sea un influencer que promueve algo que no vive. Es decir, vengo a la iglesia, leo la Biblia, canto bien bonito y levanto las manos, pero saliendo de aquí, yo dejo de promover a Cristo, o hago como que lo promuevo, pero Él no es una realidad en mi vida. ¡Qué dolor! ¿Está conmigo o me ando perdiendo? Nosotros tenemos que ser el otro tipo de influencer que le mencioné al principio. Personas, más no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Es decir, yo voy a adquirir mayor bendición si predico la palabra con mi ejemplo. Yo le puedo decir algo interesante. Más del 80% de las personas que Dios en mi persona ha permitido afectar espiritualmente, no es por lo que yo les he predicado. Y he predicado bastante, oiga, de veras, desde que estaba chiquitita, desde los 6 años que canto y que predico. Más que mis palabras, creo que la gente ve nuestro ejemplo. Este es el tipo de influencer que la Biblia nos llama a ser. Personas que estén dispuestas a hacer un cambio radical en su vida, y que por esta razón personas empiecen a tener credibilidad de que Dios realmente es bueno y realmente es fiel. Oye, ¿has escuchado alguna vez? ¿Y esta es la que dice que es cristiana? ¿Y esta es la que va a la iglesia? ¿Por qué? Porque somos influencers y queremos que la gente consuma el producto, pero yo creo que más que consumir el producto, tendríamos que tener convicción de pecado. ¿Sí me entiende la idea o no? Ahora bien, la escritura en 1 de Corintios nos dice, cuando Pablo le habla a los corintios y le dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y mire, para mí fue muy complicado terminar esta serie sin mencionar a un apóstol, a un discípulo que, a pesar de no haber andado con Jesús personalmente,
hasta el día de hoy sigue afectando la vida de cientos y cientos de hombres y mujeres. Por eso me di a la tarea de concluir la serie el día de hoy con, creo que, uno de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento. Y este es Pablo, el influencer que ha transformado la vida de cientos y cientos de personas, del calibre, del tamaño que el evangelio necesitaba después de Jesús, para que usted y yo pudiéramos hacer una comparativa de cómo he vivido, de cómo él vivió y cómo entre él y nosotros no debiera de haber tanta diferencia, porque él también fue humano como nosotros. Entonces el día de hoy voy a hablar de Pablo el apóstol, porque Pablo fue un hombre de influencia. En Gálatas nos dice: ustedes ya saben cómo era cuando yo pertenecía a la religión judía. Es decir, ustedes saben que si había alguien que la cumplía y la vivía, ese era yo. Y hasta mejor que los mismos judíos. Muchos de mis antepasados, ¿sí?, me han reconocido. ¿Y sabe por qué? No por lo que hablaba, sino por lo que vivía, por lo que predicaba. Pablo no sabía que Dios estaba preparando para él, lo estaba preparando intencionalmente para hacer un trabajo evangelístico para esta humanidad perdida, esta humanidad sin sabor, insípida, en las tinieblas. Yo creo que hoy más que nunca usted estará de acuerdo conmigo que este mundo está en tinieblas. Yo creo que está de acuerdo conmigo hoy más que nunca que este mundo es insípido. El mundo en este tiempo piensa: si trabajo y amontono, voy a ser feliz. Y resulta que tienes todo y pides una casa y te dan de un piso y pides de 2 pisos y de 3 pisos y de 4 pisos, y resulta que al final dices: ¿y qué me falta para ser feliz? Un mundo insípido que le hace falta un saborcito. ¿Quién es ese sabor? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es el que da razón de vivir a tu vida? Jesucristo. Mire, antes de llegar aquí, yo estaba viendo el mensaje de mi pastor y habló de Pablo también. Qué cosas, ¿verdad? Y él decía que Pablo, cuando estaba en pruebas, decía: ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, aun cuando Dios está acabando con tu viejo yo. Y duele. Y duele porque a veces sientes cosas que dices: no me gustan. El espíritu las reconoce, pero la carne está ahí. Y lo que quiere Dios es que tú seas transformado a la medida del varón, o al tamaño del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, un cambio radical sucede, como fue en la vida de Pablo. Dice la escritura: ustedes son testigos de cómo yo vivía antiguamente. Saben bien con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios. Porque para los que no saben, Pablo, dice la escritura, entraba de casa por casa, asolaba la iglesia y los jalaba de los cabellos y vámonos, tú eres apóstata, tú eres esto, y los sacaba. Inclusive fue testigo ocular y presenció asesinatos de grandes siervos de Dios. ¿Era un hombre malo? Sí. Seguía la religión y era malo, pero una vez que se encuentra con Jesucristo es transformado. Su vida jamás volvió a ser la misma. Jamás Pablo volvió a ser el mismo, y tenía razones para pelear derechos, y tenía razones para no hacer cosas que hizo, y tenía razones para abrir su boca. Sin embargo, se mantuvo al margen de la voluntad de Dios. Todo para glorificar a Dios. Fue a raíz de esta persecución llevada a cabo por Pablo que la iglesia de Jerusalén fue esparcida por los países y provincias vecinas. Fíjese qué increíble. Pablo esparció a la iglesia antes de ser creyente, porque como le tenían miedo, los cristianos empezaron a ir. No, vámonos, dale para allá, Galacia. No, pues dale para Corinto. No, vamos para allá. Empezaron a esparcirse. Pablo produjo esto, porque andaba detrás de la iglesia. Sin darse cuenta, él fue el causante del mayor avance del cristianismo en su primera etapa. Porque junto con estos cristianos que huían de su ira, el mensaje era esparcido por nuevos lugares. Cuando Pablo se convirtió más tarde, tuvo que darse cuenta de que Dios usó inclusive su soberbia, la soberbia del hombre, para adelantar sus planes. Algo que le tuvo que ayudar mucho en medio de su dura oposición que siempre le siguió en su ministerio. La vida de Pablo es impresionante. Este hombre, después de un encuentro con Dios, jamás volvió a ser el mismo.
Su vida, una vez que conoció a Jesús, tuvo un antes y un después. Un antes y un después. Este influencer empezó a escribir cartas, empezó a persuadir a la gente con sus palabras, con su pasión y con su ejemplo. Nunca predicó un evangelio que no vivió o creyó. Hasta el día de hoy, su testimonio ha alcanzado a miles y miles de hombres y mujeres. Y le voy a presentar a partir de este momento algunas características del apóstol Pablo, que espero que usted las abrace, porque si usted quiere ser un influencer de Jesucristo, una de estas características, si no es que todas, deberían de estar en nuestras vidas. La número 1 es que el apóstol Pablo, dice la escritura en Filipenses 3, no se jactaba. Es decir, no se creía mucho. ¿Sí me entiende esto o no? ¿Identifica? El apóstol Pablo no se creía mucho, no se jactaba. Filipenses 3 nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. ¿Qué hay en la carne? Intelecto, habilidades, capacidades innatas que hay. Es que yo, por mí, porque yo puedo, yo voy a... No, este hombre decía: hey, tengan cuidado, no pongan su confianza en la carne, todo lo que habita aquí en esta carnita, que a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda. Porque estará de acuerdo conmigo que todos nosotros somos hijos de un papá y de una mamá. Papá y mamá, mujer y hombre, ¿verdad? Entonces estos dos seres humanos con ADNs y herencias y legados del pasado vienen a formar una nueva criatura, y nosotros, le guste a usted o no le guste, tenemos cositas de papá y de mamá. Tenemos una herencia. ¿No le pasa a usted que de repente su niño de 3, 4 años le gusta dormir? Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo a mi niña que de repente dormida cruza la pierna. Y cosa extraña, mi papá siempre durmió con la pierna cruzada. Y dices tú: ¿cómo es posible? Sí, traemos una genética. Aunque querramos, no podemos desconocer la madera del árbol de donde fuimos cortados. Porque si usted desconoce la madera del árbol del cual usted fue cortado, muy probablemente usted no va a saber cuál es el árbol de donde usted se vino, o de donde usted nació, de donde se llegó. ¿Sí? Es decir, ¿de qué era ese árbol? Fresno. Y no, pues este era un, no sé, durazno. No sé de ese árbol, arbusto, pero desconoces la madera del árbol. Entonces dices: oye, ¿tú tienes conflicto con eso? No, yo no. Pero ya la persona se percató de que también el papá y también la abuela. Entonces, desconocer la madera del árbol de donde fuimos cortados, de pronto también nos impide ver qué es lo que venimos acarreando y qué es lo que debemos cambiar. Pablo no se jactaba y decía: ten cuidado de poner tu confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más, y ahí le va la lista, ¿sí? Le dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, sí señor, ¿sí? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Usted sabe qué está diciendo este hombre aquí? Que espiritualmente usted no tenía dónde ponerle un dedo y decir: aquí fallas, de este piecito cojeas. Dice: en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie puede decir absolutamente nada de mí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo que a mí me hacía sentir orgulloso, lo que me daba el apellido y el renombre, dice: las he estimado como basura por amor de mi Cristo. Todo de lo que yo tenía para creerme mucho, para ser sangrón o sangrona, lo puse a sus plantas el día que supe que delante de Él no soy más que un trapo de inmundicia. Porque perfecto
Nada más es Él. Nada más es Él. Entonces, no se jacte. Un buen influenciador de Jesucristo no se jacta. Dice la Escritura, otra característica, se abstenía. ¡Ay! Aquí viene esto. Ese se va a poner mejor cada vez. Se abstenía. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, la Escritura nos dice: por eso yo jamás voy a comer algo que si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Otra versión dice: si comer carne es ocasión de caer a mi hermano, no la voy a comer. En versión Linda Ortega dice: si lo que yo hago va a producir que un miembro de la iglesia de Cristo caiga, me aguanto. No lo hago, porque le voy a dar cuentas a Dios si fui de piedra de tropiezo o de bendición a esta persona. Entonces este apóstol se abstenía. ¿Por amor a quién? A Cristo, a los que aún no habían alcanzado el nivel para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque puedo pensar, a lo mejor había débiles espirituales al lado de él. Muchas personas les afecta que abrimos la iglesia, a otros les afectaba que no la abriéramos. Entonces el asunto es, a lo mejor unas personas piensan de una manera y a lo mejor de otras, pero Pablo decía: mira, por si sí o por si no, yo me abstengo de hacer algo que produzca la caída de un hermano en Cristo. Me aguanto y no lo hago. Entonces este hombre, independientemente de que era un hombre que no se jactaba, también fue un hombre que se abstuvo. Hay otra característica más. Este hombre se humillaba. En Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 5, la palabra nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, no hagas nada para aparecer en los reflectores. No des nada para que te tomen o te den el crédito. No hagas nada para esperar una recompensa. Hágalo por el Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir nuestra recompensa. De Él. Yo le garantizo que usted quisiera más el pago de Dios que el pago mío, porque yo me limito a mis limitaciones, hágame la redundancia. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata, el dueño de su salud, de la salud de su esposo y de la salud de sus hijos. Entonces si yo fuera usted, yo preferiría que Dios me pague a mí a que me pague el hombre. Dios es bueno. Este hombre también compartía. La Escritura nos revela en algunas ocasiones que hizo viajes muy cansados. No eran en avión, no eran en caballo. Bueno, puede ser en caballo, pero no eran en aire acondicionado, ¿verdad? En el solecito ahí con el caballito, no sé, caminando. Iba a predicar, compartía la palabra del Señor. Era de bendición a almas que aún no le conocían y a otras que ya lo habían conocido, pero que andaban un poquito chuecos y que tenía que ayudarlos a corregir su camino. Era un hombre también que era un hombre agradecido. La Escritura en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús. Era agradecido, es decir, gracias Señor porque me salvaste. Yo era esto, pero yo sé que tú veías que yo estaba ignorante de ti y ahora soy esto porque ya te conozco. Ya te conozco, ya sé quién eres, ya sé qué te gusta. He leído tu palabra, pudiéramos decir nosotros. He meditado en ella, he orado, sé lo que tú estás demandando de mi persona. Este hombre amaba, entregaba, sacrificaba y guardaba silencio. ¿Cuántos de estos influencers se han producido en esta época? Así. ¿No? Ninguno. Amén. ¿Están aquí? Se me están durmiendo, no se me duerman. ¿Cuántos influencers de este tamaño se están produciendo en este tiempo? ¿Pero qué tiempo, pastora?
pues nada más vino este virusillo y pues nos está ahí un poquito como que moviendo. Ay, hermano, si usted piensa que nomás lo están moviendo poquito, déjeme le menciono otras cosas que pudieran estarlo moviendo un poquito más. ¿Sí? A lo mejor yo creo que les asusta más pensar en que no vamos a regresar los niños a la escuela y se van a quedar con nosotros por el resto del año, ¿verdad? Dice, eso me asusta más que el coronavirus, ¿verdad? Un chascarrillo, pero bueno, déjeme le digo una cosa. El mundo en el que vivimos demanda gente que sea la sal y que sea la luz y que sea un ejemplo como el apóstol Pablo para que los corazones que aún no conocen a Jesucristo y están afuera haciendo daño a causa de la oscuridad del conocimiento espiritual que hay en ellos sean transformados. ¿Y qué cree? Únicamente somos responsables Dios, usted y yo. Usted y yo somos los responsables de expandir el reino de los cielos en esta tierra. Si usted ve las noticias o si usted ve las redes sociales, se dará cuenta que hay una guerra espiritual en este tiempo. Que no acabamos de salir de un virus para meternos en otro conflicto, que si hablamos de política nos quedamos cortos. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cuándo se va a acabar? Y pareciera que es una bola de nieve que en lugar de ir para abajo, va para arriba y crece y crece y crece y crece. Conflictos con grandes asociaciones internacionales en donde nuestro presidente no quiere participar. Nuestro trabajo es estar orando por él. Un conflicto porque la autoridad está haciendo abuso de la autoridad, hágame la redundancia, y de pronto vemos a una nación boca arriba o boca abajo o revuelta o como quiera decirle. Sin contar la pérdida de valores que tenemos, sin contar la pérdida del temor a Dios que tiene la gente. ¿Por qué necesitamos levantarnos con poder y con autoridad? ¿Por qué? Porque el mundo se está perdiendo a causa de su pecado, de la injusticia. El mundo se está perdiendo a causa de la ignorancia y los únicos que podemos ser una luz en medio de las tinieblas somos nosotros, iglesia. Somos nosotros como iglesia. Nadie más dice la escritura que es la luz. La palabra dice, y recuérdense las 2 semanas pasadas, vosotros sois. Ustedes no traen, porque a lo mejor si la trajeras se te pierde en una corrida o en un susto o en una depresión. Dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Tú produces cambio, tú produces una corrección. Por ti no va a haber oscuridad, no va a haber tinieblas. Pero nosotros, ¿qué tipo de influencers somos? ¿Qué tipo de influenciadores? ¿Qué tipo de personajes somos? ¿Promovemos un producto, dígase Evangelio o Jesús, pero no lo vivimos? ¿Somos de esos influencers que promovemos en nuestras redes sociales todo tipo de textos, pero por uno nos entra y por el otro nos sale? Ay, hermana, qué duro, discúlpeme, ¿para eso nos trajeron, pastora? No. ¿Qué tipo de influencer es usted? Entienda, por favor, la magnitud de la condición espiritual en la que nos encontramos en este tiempo. No es para estar viendo la tele rasgándonos el ombligo. Es para reaccionar. Algo está pasando. Mis papás decían, tenemos 60 años de edad y nuestra vida habíamos visto esto que pasa. Entrar a una tienda, a un supermercado y ver a todos con esos tapabocas, dice, esto es triste, me rehúso. Sí, nada más que este es el nuevo normal. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Y cuál es el mío? ¿Quejarnos? No, la queja te va a conducir a más queja, conectarte con gente quejumbrosa para producir una queja enorme contra la nación, contra el Estado, contra los... Lejos de quejarnos, tendríamos que estar doblando nuestras rodillas. Ay, pastora, pero si me hinco yo sola, ¿qué puedo yo mover yo solita? Usted no sabe lo que se produce cuando usted pone sus rodillas en el piso y ora a Dios. Pablo, si hubiera pensado como algunos de nosotros pensamos, en que yo puedo favorecer o en que yo pueda ayudar, y no hubiera escrito todas estas cartas que escribió, ¿dónde estaríamos nosotros? La escritura nos dice que Pablo decía, todo eso lo he dejado a un lado y considero como basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere
aceptarnos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos influencers? ¿Cuántos quieren afectar el mundo? ¿Cuántos pueden empezar afectando su casa? ¿Cuántos quieren empezar a afectar su familia? Usted puede empezar hoy. Yo le voy a invitar a que incline su rostro y que cierre sus ojos y le diga al Señor: yo quiero ser esa calidad de influencer que tú nos demandas, así como el apóstol Pablo, así como los discípulos que lo dieron todo por amor. Yo quiero alcanzar, y no estoy diciendo que usted tiene que ser perfecto, no, ninguno hay perfecto. A lo que me refiero es cuál es la verdadera condición y motivación de tu corazón. Ahí es donde Dios quiere trabajar, en lo profundo, donde nadie ve, en donde únicamente Dios conoce, esa recámara de tu corazón, donde solamente Dios y tú están. Dile al Señor: yo quiero ser ese influencer, yo quiero ser transformado, yo quiero afectar el mundo ahorita que estamos en tinieblas, que hay injusticia, que hay dolor, que hay tormento, depresión y ansiedad. Yo quiero ser ese influencer. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tú estás moviendo los corazones de cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que están en casa. Yo sé, Señor, que tú te estás revelando a su corazón, a su espíritu, a su alma, entendiendo la necesidad que nos apremia, Señor. El mundo se está perdiendo y nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú nos tienes aquí con un propósito, Señor, y tú no nos vas a dejar y tú no nos vas a desamparar. Y es en tus fuerzas que nosotros nos levantamos, no en nuestra habilidad, porque nosotros fallamos, claudicamos, pero tú, Señor, produces esos cambios que transforman la vida de los individuos. Nos ponemos, Dios, en tus preciosas manos. Ayuda a mis hermanos a ser mejores cada vez. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración más para todas las personas que están aquí, que nunca han recibido a Jesucristo, o las que nos están viendo online. Si usted no ha recibido a Jesucristo y dice: yo necesito ser transformado. Pablo hizo un cambio drástico, violento en su vida y se convirtió en un gran siervo de Dios. Si Dios me acepta tal cual soy, con todo y mi pecado, yo también quiero ser un influencer más. Bienvenido si tú estás dispuesto a hacerlo. No importa tu pasado, no importa las faltas que has cometido, dice la Escritura, de manera que si alguno viene a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Levante su mano. ¿A quién le gustaría reconocer a su Señor, a nuestro Dios como su Señor y Salvador? Si usted ahí en las redes sociales está recibiendo este mensaje y dice: yo quiero recibir a Jesucristo, yo le invito a inclinar su rostro y repetir esta oración conmigo. Repitamos esta oración, iglesia. Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tú conoces mi pasado, yo lo pongo en tus manos, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero, como el apóstol Pablo, declarar: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Iglesia, los amo y los felicito por haber tomado la firme decisión de estar aquí en la casa de adoración de nuestro Dios. Les felicito, les pido que sigamos orando y que sigamos participando en las actividades de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias.